Buenas noches muchachos, bienvenidos a la sexta edición de los End of the Years Awards. No están tan borrachos, o eso creo. Hay dos titis. Me mandé a hacer un clon porque dije, bueno, el mundo necesita más titis. Necesitamos más goles en los SPAT. El Nano no le hace un gol a nadie, el Daniel tampoco. No hemos tenido buenas incorporaciones. Dije, bueno, necesitamos un nuevo titi que haga más goles, que sea tan genial. Me hicieron tan bien el clon que ¿eh? Hasta las enfermedades me clonó. Hoy vamos a estar hablando un poco de la historia de los... Puedo desaparecer también. No tengo cabeza, pero tengo tetas. Vamos a estar hablando de la historia de los SPAT brevemente. Vamos a contar un poco de los fundadores. Vamos a contar cómo era la modalidad antes, bla, bla, bla. Vamos a tener una sección de personajes donde van a ver algunas caras conocidas. Y después vamos a hablar un poquito de la historia también de los End of the Years Award, cuáles fueron los primeros premios, cómo fueron los primeros premios que se dieron. Y después ya pasamos directo a la entrega de premios de esta noche que va a estar increíble. Bueno, vamos, adelante. ¡Hola de nuevo! ¿Vieron unas caras conocidas ahí? Bueno, eso fue uno de los primeros partidos que se jugó en el grupo de los SPAT. Y ahora vamos a ir a repasar esas caritas porque algunas las conocen, pero otras no. Comenzamos de izquierda a derecha, el primero con cara de virgen. ¿Quién es? Sí señor, acertaron, Nico Michel. No hay datos de este individuo. No hay datos de este individuo. Con ustedes Martín Edward Jackson, el señor de lentes que pone el nombre para que nosotros juguemos. Rafa Meyer. Este señor es Denis. No ese. Denis Motova. No hay datos de este individuo. Andrés Pedrovich. Aquí el gran Manson. No ese. El Alistair Manson. Adam Arner. El Roger que pasó el medio siglo hace rato y corre más que la mayoría. No hay datos de este individuo. Y el último, pero no menos, Camilo por Cires. Muchachos, ¿le gustó? ¿Le gustó la recorrida por las fotos, las caritas, las fotitos? ¿Vieron gente conocida ahí, no? ¿Vieron gente conocida? ¿Les gusta? ¿Les gusta mi pelo? ¿Les gusta mi pelo? ¿Les gusta mi cara? Parezco Santi Cazorla con el pelo de Fellaini. Al principio jugaban donde encontraban cancha en horas libres y en diferentes locaciones. Luego de tanta rompida de huevo, insistencia y un poco de oportunismo, lograron conseguir las canchas de los lunes y los viernes. Pero en ese entonces se jugaban 5 horas semanales. Se jugaban los lunes un fútbol 8, una horita, los miércoles fútbol 6, una horita, y los viernes doble horario con 2 canchas a las 8 y una cancha a las 9. Doble horario los viernes, y para los que no son tan veteranos en el grupo, antes se jugaba 2 horas. ¡Qué leche, che! Si hay algo por lo que se caracteriza este grupo es por la cantidad de personajes que tiene. Esta es la sección de personajes y aquí van a ver unos saludos de algunas caras conocidas. Bueno, ¿cómo anda todo por ahí? Les mando un saludo. Imagino que ya van a estar todos chupeteados ahí, medio mamados. Así que, nada, les mando un saludo y acá voy a brindar por ustedes desde Melbourne, Australia. Y bueno, a divertirse, muchachos. Good evening all, and best wishes from London. I hope you guys are having a fantastic evening at the Christmas party. Wish you could be there. It's going to be a big one. Hola a todos. Mi nombre es Tío Cito. Y ustedes son pendejos. Hijos de puta. Nicolás. Tosi. Greg. Gabo. Renzo. Hijos de puta. Todos.
As you can see, we're having quite the time here in the UK. But that doesn't mean that you shouldn't enjoy your night. So, salut to old friends, enjoy the awards, and hopefully I'll see some of you soon. Buenas noches y disfruta. Chao. Un abrazo grande, gente. Disfruten la noche. Arriba Expat Medellín. Ah, carajo, es otro grupo. Ah, lo mando igual. Titi está tan drogado que ojalá tengo suerte si manda el video. El resto, una manga de borrachos, ni cuenta se van a dar. Y Nick todavía no aprende español. ¿Qué van a hacer? ¿No darme ningún premio? Ah. ¿Cómo está esa gente linda de Uruguay, esa gente futbolera? Les envío saludos desde Perú. Diviértanse mucho este sábado, en esta Navidad, queden mamados. Y también espero ganar aquel premio al cual fui nominado y que me lo entreguen algún día. Los extraño, boludos. Uruguay, no más. Hola, grupo expats. ¿En serio? La Jenicita. Los saludo desde afuera con manitos de nutria y ardillita. Espero que desde me fui las normas no sean inferiores y que si la gente no paga, llaman todavía a los mapaches cobradores. Ustedes son muy amables en este expat red. Extraño mucho jugar con ustedes. That's definitely what she said. Ya mi poema es enorme, entonces ya voy a terminar. Recuerden tomar demasiado y que debemos bailar. ¡Los extraño! Bueno. ¿Vieron algunas caritas conocidas de ahí, no? La Jenicita, el Talo, el Luguito. Bueno, muy bien. Está precioso el día, miren. Está re lindo. Bueno, ahora vamos a la última sección de toda, que es la historia de los End of the Year Awards. Los primeros premios fueron organizados por Adam Garner y Rafa Meyer, pero por palabras del mismo Rafa Meyer, los primeros premios oficiales fueron organizados por este individuo que vamos a ver ahora. Se imaginarán por qué tengo esta cabeza, ¿no? Bueno, vamos a ver unas imágenes de los primeros premios oficiales. Uno de los premios, si no el premio más importante que se da en los End of the Year Awards, son los Golden Balls. Y durante 4 años consecutivos lo ganó el puto del Toshi. ¿Podrán creer? Sí. Los End of the Year Awards han sufrido variaciones a través de los años, pero siempre mantuvo su esencia. Carne, alcohol, premios y putas. ¡Che! ¡Mujeres con pene! Bueno, muchachos, eso ya da lugar a la entrega de premios de esta noche, que va a estar alucinante como el día que estamos teniendo. Bueno, yo espero ganar otro premio porque ya he ganado algunos, como pueden ver aquí, no como otros. Pero, bueno, algunos ganan y otros no. ¡Vamos con los premios!